Hola amigas de YouTube, bienvenidos a mi canal. El día de hoy trabajaremos esta pulsera tejida en macramé. Vamos a ver los materiales. En esta oportunidad vamos a trabajar con hilo de algodón. Tenemos acá dos hilos, cada uno tiene una medida de 2 metros. Este hilo es ese que viene así en madejas, como para que ustedes lo puedan identificar. Vamos a tomar dos de diferente color. Y vamos a tomar una distancia de 15 centímetros. A esta distancia vamos a sujetar de una tabla con pinza. Tomamos ahora 4 hilos, cada uno con una medida de 45 centímetros. De la misma manera vamos a calcular una distancia de 15 centímetros y a esta distancia vamos a sujetar de la tabla con pinza. Ubicaremos estos hilos del lado derecho de los anteriores. De esta manera los dos hilos más largos van a quedar ubicados del lado izquierdo, acá van a quedar los más cortos y en la posición número 2 va a quedar ubicado el hilo de diferente color. Ahora vamos a tomar el hilo más largo ubicado del lado izquierdo. Este hilo va a pasar sobre cada uno de estos hilos haciendo una figura en forma de 4. Entonces tomamos de esta manera, este hilo va a ser una figura en forma de 4 pasando sobre el siguiente, pasa por debajo, por dentro, sacamos completamente el hilo, llevamos hacia arriba. Repetimos 2 veces con cada hilo, entonces acá pasa por encima haciendo 4, luego pasa por debajo de este hilo por dentro y acomodamos el nudo arriba, así. Como ya lo trabajamos 2 veces, vamos a soltar este hilo y vamos a tomar el siguiente. Entonces repetimos, el de la izquierda hace 4, luego pasa por debajo, por dentro, acomodamos el nudo arriba y repetimos haciendo 4 y pasa de esta manera y acomodamos hacia arriba. Soltamos porque ya lo trabajamos 2 veces, vamos con el siguiente hilo. Entonces nuevamente el de la izquierda hace 4, luego pasa por debajo de este hilo por dentro, lo sacamos completamente, llevamos hacia arriba y repetimos y hacemos 4 y acomodamos el nudo arriba. Soltamos, ya lo trabajamos 2 veces, vamos con el siguiente. Entonces nuevamente hacemos 4 con el de la izquierda y repetimos y hacemos 4. Vamos entonces con este último, con el de la izquierda, hacemos 4 pasando por encima, luego pasa por debajo de este hilo, lo sacamos completamente y llevamos hacia arriba y repetimos y hacemos 4, así. Entonces vamos a soltar este hilo largo y lo vamos a hacer acá a un lado. Y vamos a trabajar ahora con el color azul. En mi caso vamos a hacer lo mismo. Entonces tomamos el azul hace 4, pasa acá por debajo, por dentro, llevamos hacia arriba, repetimos y hacemos esta figura en forma de 4 por debajo, por dentro y llevamos hacia arriba, así. Soltamos porque lo trabajamos 2 veces, vamos con el siguiente. Entonces hacemos 4, llevamos hacia arriba y hacemos 4 con el azul pasando por encima, soltamos porque lo trabajamos 2 veces ya. Vamos con el siguiente hilo, el azul pasa por encima haciendo esta figura en forma de 4 y vamos una vez más, 4
así. Soltamos porque ya lo trabajamos 2 veces y nos queda este, entonces vamos de nuevo, 4, el azul pasando sobre este. Y nuevamente 4. Acá ya finalizamos con el color azul. Bueno, acá de pronto no pueden apreciar muy bien el tejido, pero quiero que observen acá en la pulsera. Entonces hicimos esta primer línea blanca, que es esta que hicimos. Ahora hicimos esta de color azul. Entonces va a quedar el tejido de esta manera, como en diagonal hacia la derecha. Ya terminamos acá esta primera línea y vamos a devolvernos, ahora va a quedar en diagonal hacia la izquierda el tejido. Entonces nos devolvemos con este mismo color azul, pero ahora hacia la izquierda. Entonces cuando trabajamos hacia la izquierda, el hilo de color también pasa por encima de cada uno de estos hilos, pero ahora no va a ser 4 sino P. Entonces P pasando por encima, luego por debajo, sacamos completamente el hilo y llevamos arriba. Nuevamente hacemos P pasando acá por encima, luego pasa por debajo, sacamos completamente el hilo y llevamos hacia arriba. Soltamos este, lo trabajamos ya 2 veces, entonces sigue este de la misma manera. Entonces hacemos P, pasa por debajo, llevamos arriba y hacemos P nuevamente y llevamos hacia arriba. Ya lo trabajamos 2 veces, lo soltamos, vamos con el siguiente. Hacemos P con el azul pasando por encima, sacamos completamente el hilo, llevamos hacia arriba y hacemos P nuevamente y llevamos hacia arriba. Terminamos acá con este hilo, vamos con el otro. El azul pasa por encima, luego hace P y nuevamente P. Vamos a ir acomodando así. Entonces nos queda este hilo de color hacia el lado izquierdo y ahora vamos a tomar nuevamente este que habíamos dejado inicialmente, este que es el largo blanco, y este ahora va a pasar sobre cada uno de estos hilos, ahora hacia la izquierda también haciendo P de esta manera. Entonces tomamos el primero, el largo, este, el de la derecha, pasa sobre este hilo haciendo P, sacamos el hilo, llevamos hacia arriba, acomodamos y repetimos y hacemos P y acomodamos arriba. Soltamos este hilo porque ya lo trabajamos 2 veces, vamos con el siguiente. Hacemos P con el de la derecha, es decir, con este hacemos P, pasando por encima, luego por debajo, sacamos completamente el hilo, llevamos arriba y repetimos y hacemos P y llevamos arriba. Soltamos este hilo también, vamos con el siguiente. Pasa por encima haciendo P y nuevamente hace P. Siempre debemos ir acomodando para que nos quede pegadito el uno del otro. Entonces tomamos el siguiente con el de la derecha, con este hacemos P y repetimos y hacemos P. Entonces acá ya hemos finalizado con los hilos de color blanco y ahora debemos regresarnos con este hilo largo que queda acá ubicado ahora del lado izquierdo y va a pasar sobre cada uno de estos hilos, pero ahora haciendo 4. Entonces vamos a tomar el primero de ellos, el de la izquierda, el más largo, pasa sobre este haciendo 4, luego por debajo, llevamos hacia arriba
y repetimos y hacemos 4. Es básicamente el primer paso que hicimos, la primera línea que hicimos la estamos repitiendo. Entonces acá hacemos 4 y repetimos y hacemos 4. Soltamos y vamos con el siguiente. Entonces hacemos 4 nuevamente. El más largo es el que pasa por encima de los hilos. Y nos queda este para hacer 4 nuevamente. Y nuevamente 4. Así. El largo nos queda del lado derecho, lo dejamos a un lado y vamos a trabajar con el largo del lado izquierdo, este azul, y este es el que va a pasar ahora de izquierda a derecha haciendo 4 también. Entonces tomamos el primero de los hilos, el azul, el largo pasa sobre este haciendo 4. Miren que estos, los cortos, los mantengo siempre en posición vertical. Acá lo estoy manteniendo en posición vertical. Repetimos y hacemos 4 porque siempre lo hacemos 2 veces. Soltamos, vamos con el siguiente. 4 y 4. Soltamos, vamos con el siguiente. 4, 4. Miren, como siempre estos los mantengo en posición vertical. Vamos con el siguiente. 4 y 4. Ahora este no lo tocamos porque este lo hemos reservado y vamos ahora a trabajar de derecha a izquierda con este mismo color azul, pero haciendo una figura en forma de P. Siempre el largo pasa por encima y hace P. Y nuevamente hace P. Así, soltamos el primero, vamos con el siguiente. Con el azul hacemos P. Este lo mantengo vertical y repetimos y hacemos P. Vamos con el siguiente, hacemos P y hacemos P. Soltamos este, vamos con el siguiente, el azul pasa por encima haciendo P y nuevamente hacemos P. Entonces miren que así finalizamos con esta línea de color azul. Ahora reservamos el azul y trabajamos con el blanco que está ubicado acá. Este es el largo y vamos de esta misma manera haciendo P, trabajando de derecha a izquierda. Entonces tomamos el primero de ellos, hacemos P con el más largo, acomodamos arriba y luego repetimos y hacemos P. Soltamos porque lo trabajamos 2 veces, vamos con el siguiente, hacemos P y repetimos y hacemos P. Soltamos, vamos con el siguiente, entonces con el largo pasamos por encima haciendo P. Este lo mantengo así vertical y repetimos y hacemos P. Y este lo mantengo acá vertical, lo soltamos, vamos con el otro, P y P. Entonces ahora debemos devolvernos con el de color blanco, ahora haciendo 4 de izquierda a derecha.
Y acá ya pueden ustedes apreciar cómo se va armando el tejido. Repetimos siempre las secuencias, como pueden observar. Vamos trabajando de 2 en 2, entonces trabajamos 2 líneas azules, 2 líneas blancas, seguimos con 2 azules. Por ahora debemos reservar este y continuamos el trabajo haciendo 4 de izquierda a derecha. Este trabajo se repite a lo largo de toda la pulsera. Importante siempre tener en cuenta la secuencia, importante siempre tener en cuenta mantener estos en posición vertical para que el tejido les vaya quedando uniforme. Recuerden siempre que de izquierda a derecha estamos trabajando haciendo una figura en forma de 4 y de derecha a izquierda estamos trabajando haciendo una figura en forma de P. Entonces, bueno, esto es lo importante a tener en cuenta. Vamos a avanzar para finalizar ya la pulsera. Acá ya vamos en la parte final del video, tal cual como iniciamos con una línea blanca, vamos a finalizar con una línea blanca y para esta última línea vamos a hacer lo siguiente. Este mismo hilo que venía haciendo P pasando sobre los demás va a pasar en esta ocasión también sobre el azul. Esto lo hacemos solamente al final. Entonces el blanco pasa sobre el azul así y con el blanco hacemos P tal cual como veníamos trabajando y hacemos nuevamente P. Y ahora vamos a hacer 3 grupos de 2 hilos y vamos a trenzar. Entonces el grupo de la derecha pasa sobre este, el grupo de la izquierda pasa sobre este grupo, el grupo de la derecha pasa sobre este, vamos sosteniendo acá, el grupo de la izquierda pasa sobre este grupo y de esta misma manera vamos tejiendo una trenza como normalmente la trabajamos. Vamos a calcular aproximadamente 6 centímetros o 7 centímetros y a esta distancia vamos a hacer un nudo. Pasamos así los hilos. Acomodamos bien y cortamos acá los hilos que nos sobran. Esto mismo lo debemos hacer del otro lado de la pulsera. Y cortamos también dejando la misma distancia. Bueno, y acá pueden apreciar ustedes el resultado de este tejido. Acá tengo la otra. Bueno, y así lucen estas pulseras. Espero este tutorial haya sido útil para todos ustedes. De ser así, cuéntenme en los comentarios. También déjenme una manito arriba si les ha gustado. Suscríbanse a mi canal y de esta manera están atentos a próximos tutoriales. Muchísimas gracias por visitar mi canal, por estar atentos a mis videos y nos vemos en una nueva oportunidad.